Bueno, vamos a ver, José Manuel. Yo, José Manuel, la verdad es que sabía de su existencia porque es que es difícil no saberlo cuando uno se mueve en estas cosas, porque yo ayer contabilicé 37 libros que has escrito, ¿no? Te gana el número de libros, ¿eh? Hombre, si fuera solo en eso, me ganan todo. Sí, hombre. Y luego tiene una serie de libros también en colaboración. Voy a empezar por lo último que él pone en su currículum vitae. En esto me recuerda a José Antonio Marina, que por cierto, no sé, quizás venga el año que viene, porque para hablar, digamos, del educador, pues José Antonio Marina es maestro, ¿no? José Antonio Marina, él suele decir que él es catedrático de instituto, y tiene a gala decir que es eso, que es de instituto. Y José Manuel me dice profesor de psicología de no sé qué universidad, de otra universidad, y abajo pone profesor de filosofía de enseñanza media. Desde 1986, lo cual quiere decir que está mucho más, digamos, al nivel en el que estáis todos vosotros, que sois o de primaria o secundaria, y bueno, desde ese punto de vista, sabe más que tú y que yo lo que es el percal con el que os encontráis todos los días. Bueno, él es, además de ser profesor en Orense, ¿verdad?, en secundaria, pues ha dado muchas clases en varias universidades españolas, en la Pontificia, en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, y luego en América Latina, también, como son muy viajeros, ¿no? José Manuel ha escrito los últimos libros, Alégrate y escucha, que está en prensa, Valores éticos, Siendo familia, Introducción a la psicología personalista, y me paro aquí un momento y me callo, porque he visto en su producción y en su planteamiento que José Manuel es un hombre que ha seguido mucho al pensamiento de Mounier. El pensamiento de Mounier, y del cual luego, por lo que he visto, has pasado al pensamiento de Zubiri, digamos, a la ética Zubiri, de la... ¿cómo era tu tesis doctoral? La protomoral a la moral normativa. Que, bueno, hoy no sé si nos vas a hablar de eso, pero me gustaría muchísimo que en algún momento nos puedas hablar de eso. Bueno, tienes como 45 minutos y no sé por qué me da la impresión que tú serás más formal que con las horas, ¿verdad? Sí, soy un poco neurótico con eso. Sí. Bueno, pues muchas gracias por venir aquí y cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias primero a Javier Elzo y a Miquel y a Cristau Escola por contar hoy conmigo aquí. Es un placer grandísimo, es un reto también. También es un reto hablar después de Rafael porque, esa manera tan amable de exponer las cosas, pues siempre el que va después tiene una dificultad especial para estar a la altura, pero en fin. Bien, y además porque me ha encantado escucharte por muchas razones, pero porque también estamos en una sintonía llamativa, ¿no? En primer lugar, claro, voy a hacer una pequeña fundamentación para explicar que toda convicción, sea convicción religiosa, convicción ideológica, convicción política, ética, siempre, si es convicción, se traslada a una cultura, se manifiesta en una cultura. Si esta convicción es religiosa, se manifiesta en una cultura transida de lo religioso. Pero por eso siempre se ha distinguido entre el orden de lo cultural, por un lado, y el orden de lo religioso. No son separables, a no ser que sea la religión espiritualista, el clásico hombre de mi casa, mi misa, mi visa y mi María Luisa. O, entonces, evidentemente, ahí no tiene una proyección cultural, o aquel que ignora la dimensión religiosa. Sobre esto ha habido pues, muchas posturas, ¿no? Una, la postura satanocrática, es decir, el mundo es malo, hay que defenderse de él, nosotros somos el último bastión que vamos a mostrar la verdad al mundo. También hay una escuela así, que sería una escuela muy fundamentalista. Después estaría la teocracia, de la que también ha hablado Rafael, es decir, una postura donde vamos por el poder a imponer la verdad, que para eso la conocemos. Pues el islamismo sería así, o el nacionalcatolicismo, la escuela nacional católica. Esto da lugar a diversos tipos de mesianismo, incluido el propio marxismo, en parte pues, adolece de esto. Y después
el naturalismo de los que dicen, bueno, si Dios existe no importa, ¿no? ¿Cuál es la postura cristiana? ¿En qué se basa una postura cristiana? Pues el cristianismo se basa en la fase de Cristo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, hay autonomía del ámbito cultural, del ámbito educativo respecto al religioso, pero, por supuesto, hay conexión. Es decir, no es el objetivo nuestro hacer de este mundo por la fuerza, adoctrinando ya el reino de Dios, pero sin duda hemos de realizar los valores del reino, ¿no? Los valores evangélicos. Claro que aquí ha hablado ahora Rafael de que hay dos opciones que son opuestas a lo que queremos. Una, un estado confesional, donde se obligaría, una escuela que obligaría en un estado confesional a enseñar ciertos contenidos de cierta manera y, por tanto, excluiría, condenaría, perseguiría a todos aquellos que se salgan de ese pensamiento único. Pero lo mismo ocurriría en un estado laicista que persigue lo religioso o en un estado ideológico, sea o no laicista, persiga o no lo religioso. En la escuela, en estos contextos, se impone férreamente contenidos, es monolíticamente confesional o anticonfesional, hay férreos sistemas de control que impide toda disensión, todo diálogo, todo razonamiento. ¿Es que no hay una tercera vía? Es decir, o somos fundamentalistas o somos laicistas. Entonces, pues en este situación y en este contexto posmoderno, voces como la de Rorty dice, sí, efectivamente, no podemos tener convicciones fuertes, no podemos tener un pensamiento fuerte, porque toda convicción fuerte produce conflicto, dice. Con lo cual, no hay que creer mucho nada de verdad, y en todo caso, eso de la religión está bien para el consumo privado, pero no me lo lleves a lo público. Y es cuando se separa erróneamente lo público de lo privado. Bien, estamos además en un estado possecular, donde ya la posmodernidad en muchos casos dice que no hay una verdad y por consiguiente no se puede dar razón desde la verdad de los derechos humanos, sino simplemente son derechos de las diferencias. El problema que trae esto es que nos deja inertes ante los conflictos. Bien, pero lo cierto es que, aunque estamos en un estado laico, afortunadamente, y en un momento histórico, por lo menos en Europa, laico, lo que sí es cierto es que los valores que siguen impregnando la educación tienen una raíz cristiana. Ese es el punto que tenemos a favor. Es decir, tenemos unas preferencias. No nos preocupa solamente una razón instrumental. Hay escuelas, incluso religiosas, que sí, que su centro son las inteligencias múltiples, es las nuevas tecnologías y el trilingüismo. Ya no vale el bilingüismo, ahora hace falta el B2 en inglés, el C1 en japonés y el gallego, que es el idioma del futuro, como todos saben, ¿no? Bien, pues, es decir, no nos podemos preocupar solo de los medios, sino fundamentalmente de los fines. No nos da igual educar de una manera que de otra. Primero, y es que como también decía Rafael, no es posible la neutralidad, porque todo el mundo está situado en algunas coordenadas. Todos pensamos, vivimos desde algún sitio. La asepsia es, si alguien cree que va a ser aséptico, o se engaña o quiere engañar a otros. La asepsia no existe. Yo enseño, yo de hecho vivo en Galicia, soy gallego, aunque he nacido en Madrid, pero de familia gallega. Yo hablo en gallego y desde mis coordenadas gallegas. Los que estáis en Euskadi, pues tenéis unas coordenadas lingüísticas, culturales, de tradición determinadas. De modo que todo valor universal, que es lo que queremos enseñar en la escuela, siempre está encarnado en un contexto concreto. Y sería una barbaridad querer eliminar ese contexto concreto, porque como muy bien ha dicho al final, y yo también aterrizaré en esto, Rafael, todos dialogamos solo desde una identidad. Si no tengo una identidad clara, si soy, en vez de ser un centro de
de inspiración cristiana, lo soy de expiración cristiana, si no tengo identidad, si estoy descafeinado, ¿qué voy a proponer? ¿Desde dónde voy a dialogar? ¿Cuál va a ser mi propuesta? No la tengo, no la tengo. Bien, es más, por tanto, no es que se pueda formar en lo público, porque también un centro privado y concertado es público en cuanto a sus finalidades, no es que se pueda... quizá como la tolerancia nos permita dar contenidos particulares, de tener determinada opción de sentido, por ejemplo, la axiovisión, cosmovisión, antropovisión y teovisión cristiana, nuestra visión de la realidad cristiana, nuestro estilo de vida, nuestra propuesta evangélica. No es que se pueda, es que es necesario que toda inserción y toda en lo universal sea desde una encarnado en unas condiciones concretas. Bien, por tanto, la escuela católica cristiana, como cualquier otra, por cierto, he escrito católica porque yo entendí, en fin, no me voy a hacer lío de esto, pero toda escuela cristiana, católica o protestante, o da igual, no solo puede tener una identidad, sino que debe tenerla, porque esto es lo que asegura un Estado laico democrático. Es decir, si no la tuviese, estaría haciendo un flaco favor no solo al cristianismo, sino también a la propia democracia. La escuela católica cristiana ha de poder tener y defender y razonar y mostrar no solo qué medios emplea, sino qué fines le iluminan. Porque nuestra propia cultura europea se ha alimentado, entre otras, de una manera fuerte de estos valores cristianos, de esta experiencia cristiana. Bien, ¿y qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que proponemos? En primer lugar, proponemos, utilizando la terminología de Adela Cortina, o de Apple, o Habermas, o de Rawls, unos máximos, un ideal, una propuesta, y es la propuesta del Evangelio. Es la propuesta de Dios me ama, yo tengo una dignidad única como ser humano porque Dios me ama, los demás son hermanos porque Dios les ama y por tanto hay una fraternidad universal, por tanto mi vida merece la pena, tu vida merece la pena, hay un estilo de vida que es la acogida y la donación a los demás, que es el amor, tu vida merece la pena, siempre da igual por dónde te lleva la vida, siempre tenemos solución, sanación, salvación, seas creyente o no. Bueno, pues ese es un mensaje único, donde muestras a cada persona que vale infinito, donde eres impulso, apoyo para los demás, ¿no? Por tanto, una escuela que sea tibia en este aspecto, que sea descafeinada, se está inhabilitando para mostrar lo sustancial. Lo sustancial. No puede ser lo sustancial de una escuela católica qué porcentaje de aprobados tiene en selectividad o si emplea el modelo de inteligencias múltiples o el de Gardner o el de Goleman o si tiene un canal de televisión propio o de YouTube. No puede ser eso lo sustancial. Eso lo hacen otros igual que nosotros. Algo habrá que aportar. ¿Qué tenemos que aportar? Además de esto, ¿qué es lo sustantivo? Pero además están unos mínimos compartidos por todos. Es decir, los valores, efectivamente, de primera generación, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de asociación, que por cierto es lo que garantiza que haya escuelas con identidad cristiana, es que surge de la entraña del Evangelio, históricamente, aunque después se haya secularizado en la Ilustración. Los derechos de segunda generación, los derechos sociales, están en la entraña de la doctrina social cristiana. Y los derechos de tercera generación, el derecho a la intimidad, derechos ecológicos, están en la esencia de la identidad cristiana, con lo cual es que lo tenemos todo a favor. Y ahí, mientras que los máximos los podemos proponer, los mínimos los tenemos que exigir, y ahí sí podemos ser beligerantes. No me puede venir una persona en nombre de una ideología, pues
pongamos racista, xenófoba, decir que podemos machacar, golpear y expulsar a alguien por ser extranjero. Y podemos defender esa postura razonadamente y desde nuestras categorías, ¿no? Cristianas. Bien, además, ¿qué elementos están en nuestra entraña como escuela cristiana? Bueno, pues tenemos también no solo unos máximos que proponer, que es el Evangelio, que es una experiencia de Dios, si no nos convertiríamos en adoctrinadores, nos convertiríamos en habilitadores o amaestradores, pero no haríamos lo que está en la entraña del Evangelio, que es una propuesta. Cristo invitaba, si alguno me quiere seguir, Él proponía. Y ahora veremos cómo, ¿no? Bien, dice Munier, tenía que citarlo, que actuamos por lo que somos, mucho más que por lo que decimos. Es decir, el ideario se puede convertir en currículum, que etimológicamente viene de curri por el culum, papel higiénico, se convierte en nada si no actuamos de acuerdo a ese ideario. Sí, tenemos un ideario cristiano de inspiración, pongamos amigoniana, o salesiana, o marista, o trinitaria, o binitaria, o monofisista, lo que sea. Y ahora, datos importantes, 89% de aprobados en selectividad, o más, o 97%. Tenemos escuela trilingüe y actividad de alemán, japonés. Y tenemos desarrollo de... Bueno, vamos a ver. Y después procuramos el éxito. ¿Y qué pasa con los pequeños, con los que se quedan apartados, con los que tienen dificultades cognitivas, con los que tienen dificultades... Yo he conocido centros católicos donde estos pequeños han sido exportados a la pública porque molestan, son disruptivos. El Kevin Joshua Montoya siempre va para afuera en algunos casos porque es disruptivo, porque va a ser una oveja negra en el nivel académico del staff que tenemos aquí en este centro, ¿no? Bien, pues esto pasa también en centros católicos. Segundo, nuestra acción no está orientada al éxito, sino al testimonio. Esto también es una frase de Munier. No es que nos moleste el éxito, sino que no ponemos las energías básicas en hacer logros. Lo nuestro no son colegios empresariales donde hago una prospección de mercado, pongo una hipótesis científica, es una propuesta. El 99,87% de lo que conocemos es por Fenkin, nos lo ha explicado. Yo nunca he estado en IO Europa ni en Ganímedes ni en Calisto, y más o menos sé cómo son, porque me creo en aquellos que lo han investigado y lo han analizado. Yo nunca he visto una mitocondria en una parte de Golgi, pero me creo en los que me lo han explicado. Nunca he probado que el carbono tiene dos isótopos, el 13 y 14. No, pero me lo he creído. Yo no lo he comprobado. Yo soy de letras, hombre. Y aunque fuese de ciencias, no me hubiese dado tiempo a comprobarlo. Bien. ¿Qué razón tenía Ortega? El raciovitalismo. Necesitamos ideas, pero necesitamos creencias. Toda persona necesita convicciones. Por eso no me extraña, yo también lo experimento, como ahora los hijos de aquellos que no han transmitido la fe, que son nuestros alumnos ahora, abren los ojos como platos cuando les hablas de la experiencia de Dios, de la trascendencia, del sentido de la existencia humana. Esto es maravilloso. No han ido de ida todavía, ¿no? Bien. Quien no hace el esfuerzo de dar razón es un fundamentalista. Hay que explicar la razón y estar abierto a la crítica, a la objeción y que te lleven contra las cuerdas. En una ocasión escribí un libro que era sobre la llamada, sobre el hecho antropológico de ser llamado. Y me dijo un amigo, pero tú das por supuesto que el ser humano es llamado. Tú das por supuesto, a veces los cristianos damos por supuesto demasiadas cosas y hay que explicar, no dando nada por supuesto, ir a las cosas mismas que decía nuestro amigo Husserl, ¿no? Bien, y lo nuestro no es solo una razón instrumental, es también una razón teleológica. Buscamos los fines, qué es lo que orienta la vida de las personas. Al fin y al cabo, lo más grande que podemos dar que proponer es un para qué, ¿no? Un para qué. Segundo,
O sea, primero, nuestra escuela cristiana en un Estado laico tiene que ser razonable, dar razón. Por eso hay que formarse muy bien. Segundo, ser propositiva, descaradamente propositiva, pero no impositiva. Es decir, proponemos, pero no imponemos, no moralizamos, no frivolizamos. Si alguno me quiere seguir, decía Cristo, decía en la carta a Diogneto, Dios salva por persuasión, no por imposición. El Papa Francisco dice, la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Lo que habrá que analizar es si somos muy atractivos o no. Y si no soy muy atractivo como cristiano, ¿por qué? ¿Por qué me falta esa alegría a la hora de transmitir el Evangelio? A lo mejor es que yo mismo no me lo creo. Es mi modus vivendi, mi modus docendi, pero no es mi modus cordial, ¿no? Bien. Tercero, esto es esencial, la gran tecnología y la gran herramienta que debiera, junto con el dar razón de, que debiera enseñarse en una escuela cristiana es el diálogo. El diálogo. El diálogo porque tenemos mucho que aportar y mucho que aprender. Y mucho que aprender. El diálogo que no es dar información, que no es la charleta, no es el ponerme en, pues, a ver cómo están las cosas, sino es un modo de estar con otra persona, en el que primero salgo de mí, salgo de mi punto de vista. Yo, por ejemplo, me tengo que poner en vuestro punto de vista. Ya voy observando algún bostezo y a mí eso me dice, bueno, atención, si yo estuviese ahí, estaría bostezando, puede ser porque algunos habéis madrugado, no habéis tomado todavía el café, y ya necesitáis café, no lo... se os ve, lo voy percibiendo, ¿no? Ya estamos a máximo media hora del café, quizá menos. Menos, ¿no? Menos. Llevas ya 20 minutos. Entonces a 20 minutos del café. Sí. Bien, entonces, si yo estuviese en vuestro lugar, me daría cuenta de qué es lo adecuado e inadecuado. Ponerme en el lugar del niño, del joven, del adolescente, de mi compañero, del no creyente, del creyente. Bien. Segundo, ponerme en el punto de vista del otro, salir de mí y ponerme en su punto de vista. A veces los cristianos vamos demasiado con nuestros esquemas ya sabiditos, con nuestros esquemas muy cerrados. Las cosas son así, siempre han sido así y serán así, y esto es inamovible. Hombre, claro que hay cosas inamovibles, claro que hay principios básicos, pero la expresión de los principios, pero son muy poquitos además. Pero en todo caso, ¿cómo percibe el otro la realidad? Me tengo que poner en el punto de vista del otro, si no, no es posible el entendimiento. Tercero, escuchar al otro, pero escuchar sin juzgarle, escucharle de verdad, no como los diálogos políticos que cuando uno está hablando, el otro está tomando nota le importa un movimiento lo que dices, ahora voy a entrar en la antena y a ver qué quiero colocar, o sea, no se escuchan, ¿no? Bueno, pues escuchar al otro, lo dice el Papa del Evangelio Gaudium, ¿no? Para acompañar a otros, lo primero es darte cuenta que es una persona como tú, con tu misma dignidad, y segundo, escúchale mucho. Decía Carl Rogers, la mejor terapia es el terapeuta y el mayor experto en el cliente es el propio cliente. O sea, el mayor experto en tus alumnos son tus alumnos. El mayor experto en Kevin Joshua Montoya, que está allí y tal, es él, en lo que necesita. Nosotros vamos con nuestros principios pedagógicos cristianos, lúdico, erótico, deportivo, benéficos, para encasillar, y etiquetar es una manera de desesperar de la persona. Decía Munier también, ¿no? Cuarto, dejarme interpelar. Es lo que decía Levinas, el rostro del otro me interpela. Yo no puedo permanecer indiferente ante la necesidad del otro. Y a lo mejor el otro no necesita en este momento que le hable de Cristo. En otro momento sí, pero cuidado con el adoctrinamiento rápido o el anuncio rápido. No, necesita mi compañía, mi abrazo, estar a su lado. Dejarme interpelar por él, a lo mejor dejarme impresionar por su situación. Y por último, dar respuesta, responder al otro, eso es ser responsable. Bien, otro elemento más, la escuela cristiana tiene que ser fundamentalmente, el frontispicio es personalizante. Estamos al servicio de las personas, por supuesto, no solo del alumno, también del profesor. Si el profesor no crece como persona, si yo no cuido a mis compañeros, si el equipo directivo no cuida sobre todo a sus profesores, ¿cómo van a estar a gusto acompañando a alumnos? Una educación que tiene que ser integral, no solo corporal y cognitiva, también de la afectividad, también de la voluntad.
También de la dimensión espiritual. La dimensión espiritual, que por decirlo de una manera no espiritualista, es la que tiene las grandes interrogantes. ¿Yo a quién amo? ¿En qué espero? ¿En qué creo? Esto es una necesidad de todo ser humano. ¿Cómo acompaño las grandes preguntas de mis alumnos? ¿Cuáles son las propuestas que calientan sus corazones? Porque no calienta el corazón de un alumno de cuarto de la ESO. Si sigues así, lo estás haciendo muy bien. Llegarás a primero bachillerato. Pues vea perspectiva, más terrible, ¿no? Y si apruebo primero, bueno, entonces segundo, ahí te vas a enterar. Después ya vienen las actividades, joder. Y después la carrera, joder. Y después ya estás en paro. Ah, bueno, menos mal. Eso no es propuesta para un joven ni para un niño. Bien, primero, educación integral de la persona. Después, educación para que descubra un para qué. Un para qué. Mirad, nunca ha estado tan vigente Víctor Frankl. Todo el mundo necesita un para qué por el que vivir. Y ya lo conocéis, la frase de Frankl. El problema de la gente de nuestra época es que tiene muy claro el cómo vivir, pero no para qué vivir. Y si no tengo un para qué, la gente se viene abajo. Le ocurre como el polvorón de la estepa, le quitas el papel y se deshace. Es inconsistente, porque no sabe afrontar el dolor, la frustración, la culpa, las dificultades, el principio de realidad, que la vida no es como yo quiero, sino... Tercero, acompañamos a la persona para que crezca, para que él vaya a su plenitud. Hemos de mirar en la escuela cristiana al alumno como único, y único y no medible por las calificaciones. No ponerles etiqueta, este es un vago, esto tal, sino descubrir su idiosincrasia, como aquel que fue un día, me perdonáis el chistecito, pero que fue un día a un casting de un circo, había un casting, había mucha gente en cola. Dice, ¿y usted, a ver, usted qué sabe hacer? Dice, yo imito pájaros. Dice, esto es una vulgaridad, el siguiente, por favor. Y se fue volando. Es decir, no fue capaz de ver el del casting su identidad, su idiosincrasia. ¿Y esto por qué pasa? Por mirar a los ojos, llamar por su nombre, pararte con cada persona. La clave somos las personas en una escuela cristiana. No son los temarios, los estándares de las programaciones. Bien, la escuela cristiana además, en un estado laico, de ser martirial. ¿En qué sentido? En el sentido de testimonio. No basta con tener un ideario, sino que ha de ser encarnado por el mayor número posible de miembros de esa escuela, por lo menos los mínimos de ese ideario, porque la gente, decía Scheller, que los grandes valores no se aprenden a base de discursitos. Si yo quiero hablar de la paz, no basta hablar sobre la paz, debo ver a alguien pacífico. Para ver qué es la alegría, me da igual mire, ya decía Spinoza en su ética que la alegría es el gaudium essendi, es el dar de sí de un ser hacia su plenitud. No. Si yo quiero saber lo que es un beso, he de dar un beso. Si quiero saber lo que es la alegría, he de hacerlo a través de alguien que está alegre y me transmite su alegría. Que, por cierto, es el modo fundamental pedagógico de transmitir en un colegio cristiano, la alegría. Si falta alegría, en mí no estoy muy sano psicológicamente y la institución a la que pertenezco no está muy sana. Habría que hacer un análisis. Martirial, ser testigo de aquello que anuncio. Bien, después, tener un polo profético, el profetismo, es decir, anunciamos pero también denunciamos, somos críticos, lo decía también, y críticos contra Rafael, críticos contra aquellos modos de vivir que no son personalizantes. Por ejemplo, el homo ludens, lo importante es pasarlo bien. ¿Cómo que esto puede ser lo fundamental? O el homo faber, lo importante es producir. El homo videns, el que no se implica en nada, el que ve pasar la vida, lo que ve pasar es su propio entierro, el que ve pasar, el hombre que ve, fíjate, hay que ver, lleva toda la tarde la gente tropezando en esa piedra y nadie ha sido capaz de quitarla, qué vergüenza. ¿Y tú qué? O sea, la inacción. Yo he conocido algunos centros cristianos que son espiritualistas, pero no comprometidos en la acción. No denuncian y no se comprometen. Lo social les suena algo raro. Si aquello en lo que tú crees no se encarna en acción comprometida, es currículum, que ya definí anteriormente, ¿no? O el homo salus, lo importante es la salud, la alimentación, tomar brécol por la noche, no abuses del alcohol, cuidado con el whisky. Pero hombre, si esa es la salsipirri de la vida, ¿no? Bien. Otro elemento más.
Somos comunitarios. En un contexto cultural hiperindividualista, tú logras salir tú adelante y que se hunda el mundo. Bueno, pues las personas en una escuela cristiana les educamos para la cooperación, la colaboración, no la competitividad, sino la competencia profesional y la cooperación, para la experiencia comunitaria de yo vivo contigo desde otros y para otros. El desde y el para es fundamental. Yo no solo estudio para yo titularme y después tener un trabajo fenomenal y colocarme bien. No. Yo me formo para después ser útil a otros, para ser mimbre de la cesta que construyan otros, para ser el hilo del tapiz de otros. Esto es apasionante. Cuando el horizonte de mi vida es formarme para darme a otros, la donatividad de mi persona, con gratuidad. Eso es espectacular. Que, por cierto, ahora en las empresas, por lo que estoy viendo en el coaching empresarial, se va cada vez más por ahí. No basta con... O sea, hay que formar comunidad, fijaos. Ahora se empieza a caer en la cuenta porque si no hay comunidad, cada uno va a lo suyo, incluso pisa el de al lado para ser el que haga la propuesta antes que el otro y ascender antes, ¿no? Bien, lo comunitario. Dicho así, y por último, si estos son los rasgos que yo diría en este contexto laico de una escuela cristiana, ¿cuál sería un perfil global? Primero, entiende la educación de una manera clave. La educación no puede ser transmisión de información, no puede ser expenduría de títulos, no puede ser cuestión de técnicas. Aquí ya tenemos unas nuevas tecnologías, la pizarra digital que haces así y se enciende y ya dice, a ver, por favor, lección 27, a ver, la citosina, la timina, la guanina, aquí las tenéis. No es cuestión de medios, no es cuestión de técnicas. No, es que tenemos unas técnicas ahora cognitivistas especiales de mapas conceptuales o mapas preconceptuales, hipofiduciarios, o sea, cuanto más terminología mejor. No. Edith Stein, la filósofa alemana, decía que la educación es cuestión antropológica. La educación es, sobre todo, la experiencia de un acontecimiento que ocurre, como decía Buber, en el encuentro. El acontecimiento, hay que distinguir entre hechos y acontecimientos. Un hecho es que la temperatura ambiente sea aquí de 24, 25 graditos, que estemos unos 90 y tantos mamíferos aquí. Esos son hechos. Es decir, me da igual. O sea, ni me va ni me viene la temperatura. Si hay 23 focos o 16, no es significativo para mí. Pero estar, por ejemplo, al lado de Javier Elzo no es algo que pasa, es algo que me pasa, que me afecta, o al lado de Rafael, que me alegra, que me estimula. ¿Por qué no podríamos haber puesto aquí una proyección de una conferencia? O mejor, ponemos un PowerPoint y lo leemos. Yo me quedo aquí en off. Eso puede ser un buen hecho, pero no es un acontecimiento, eso no toca tu corazón, no te afecta. No, es que ha leído un PowerPoint, me lo pasas, toma el pincho, ya está. Para eso no vengo a Aránzazu. ¿Por qué venimos a Aránzazu? Para vernos, para encontrarnos. El encuentro es la categoría fundamental entre alumnos y profesores. Para que sean, si un profesor es maestro, entonces el alumno no va a ver lo que dices, va a ver cómo te atas las sandalias. Va a absorberte. Si tú eres de alto voltaje, ese es el que incide en el alumno. Después, entre los alumnos. Tercero, entre los profesores. Qué maravilla cuando digo, qué bien estar en este sitio, con estas personas. Yo crezco como persona. Qué suerte, enriquecerme. Por eso estamos hoy aquí juntos. Porque es un enriquecimiento. No solo por lo que vaya a decir Rafael o Javier o yo, sino también ahora, sobre todo, por vuestro trabajo, vuestro escucharos y enriqueceros mutuamente. Bien. La educación, cuestión después, desde este encuentro lo que se pretende es el desarrollo, ya lo dije antes, integral, no solo del alumno, también del profesor. Mala cosa si yo no voy a más. Si yo no voy a más. ¿Puedo hacer una gansada? No académica. ¿Tengo tiempo para una gansada rápida? Gracias. Esto no lo tenía previsto, pero a ver si lo hago. Vamos a ver.
Perdonadme. Anda con toda tranquilidad. Bien, bien. Puedes hacer una gansada. No, es que se me ha ocurrido que tengo aquí... Llevamos ya hora y media de cosas serias. Vamos y a ver. tal, ¿no? Pues voy a hacer la gansada ahora, pues. de las 11 y 10. Vamos a ver. Eso es una nueva técnica que se llama el Power Balloon o Balloon Power, que es de última tecnología para explicar esto. Vamos a ver. Es terrible en una escuela que haya profesores así. El Magister Desinflatus, que ya va... Este es un flaco favor a la educación. Una escuela cristiana no puede, tiene que alentar al profesor para que no haya el clásico profesor funcionarial. Bueno, todavía en noviembre, todavía, madre mía, esto no pasa, madre mía. Y martes todavía, bueno, pues allá vamos. ¿Qué te toca? Ahora con tercero de la ESO. Joder, lo siento, macho. Ahí está el Kevin Joshua, no, sí, está el Kevin Joshua. Joder, tío. Desinflatus, Magister Desinflatus. Esto es un flaco favor. El desinflado, el que ya no puede más. Bien, pero hay otro peor, este. El que comienza con mucha energía, quizá porque es joven, está recién contratado. Mira, te cargamos a ti de recién contratado, te encargamos de la pastoral, de la religión, del tal. Entonces entra con mucha energía. Mira, tienes el B1, sí, el B1. Me voy a sacar también el B2, muy bien. Oye, ¿te puedes encargar de la tutoría de tercero de eso? Sí, y la de segundo también. Oye, y dice, oye, y también vas a hacer... te vas a encargar este año del abeto de Navidad. Vale, perfecto. Y se va cargando, se va tensionando. Oye, mira, esta es una escuela, tenemos un cursito de teología. No, apúntame. Pero hay un momento en que no puedes más. Magister Fugatus. A mí... Déjame de líos, no puedo más. Es el que ya va... Mira, viene el director por allí, yo salgo por allí, está a mínimos, suela el timbre y haciendo gala de velocidad de la luz, ya está saliendo, o sea, no le a mí deja. Pero el que más me preocupa es el siguiente, que se suele dar en la Iglesia Católica, porque en la Iglesia cristiana, no es que yo estoy aquí vocacionado, a mí lo que me digan y más, y suele ocurrir lo siguiente, y a mí es lo que más me preocupa. Dice, mira, te vas a encargar, ¿tienes inglés? Sí, es que vamos a hacer trilingües, tienes que hacer también alemán, tranquilo. Y japonés. Dice, oye, ¿te puedes encargar del abeto este año? Dice, sí, y del Día de la Paz, y hago de Niño Jesús en el Belén también. Dice, mira, es que tienes a puedes atender a padres de 5 a 6 por la tarde. Sí, no, pero todos los días, ponme los padres tuyos y los míos. Y llega a casa y dice su esposa, o su esposo dice, oye, quiero que seamos ya 3, pronto que seamos 3. Dice, ay, ¿quieres un niño? No, va a venir mamá, va a venir a casa. Toma. Y dice, mira, y además hay que hacer un curso de formación, claro, de formación, de formación teológica. Pues yo hago doble, una por la Sorbona y otro online. Oye, ¿me puedes ayudar en secretaría que pasaron listas? Yo te paso las listas y las tontas, todas. Hay un momento que, claro, magíster a tomar por sacus. Gente que de pura pasión vocacional se rompe. Conclusión. Hemos de cuidarnos en la escuela cristiana. Hemos de cuidarnos los profesores. Hay algunos que se cargan como mulas con todo. Los que están en pastoral, en dirección, en subdirección, en secretaría, barren por la noche. Oiga, ¿y usted cuándo va a su casa a dar besos a su esposa? Que es muy sano. O a beberse un whisky. Bien. Otro elemento más. Ya volvemos ya al punto, ya estamos descendiendo, ya estamos en el... Pero en un centro cristiano también promueve la identidad del profesor cristiano como propuesta. En un centro cristiano, en los centros cristianos no hay un pistómetro que mida la fe, no hay un fedómetro, no hay un cristianómetro que mida, yo soy más cristiano que tú porque mira, llevo tirilla y tú no. No, eso no existe. O porque yo voy a misa, o como en Orense, que hay unas señoras que van a todas las misas, una por una, a la catedral, y simultáneamente están con 2 rosarios para rezarlo en estéreo, porque así hacen más méritos. Pues no es cuestión de eso. No hay quien mida cuál es mi grado de santidad o de tensión de presencia ante Dios o de Dios ante mí. Pero lo que sí es cierto es que un centro cristiano es la ocasión, el acontecimiento, un acontecimiento para sus profesores. Es el anuncio, también hay que hacerlo a sus profesores, de modo que despierten en ellos cuál es su experiencia de Dios. Es una ocasión única para invitar.
Porque habrá de todos, los que estén más fríos, más alejados. Uy, yo ya ahora, fíjate, con la vida que llevo, ya me separé, ahora estoy con él. Pero ¿tú crees que a Dios se va a molestar? Va a decir, tú estás separado, tú malamente vas a dar clase aquí, ¿eh? Que no. Es decir, sería la ocasión fundamental o buenísima para recuperar la experiencia fundamental, para sentirme, y por lo menos culturalmente. Yo me he encontrado en Europa protestantes que no son practicantes, pero dicen, soy cristiano, culturalmente. Entre los judíos, por supuesto, ateos, dicen, yo soy judío. Pero vas a la sinagoga. No, yo nunca, pero soy judío. O sea, culturalmente tienen una gala ser judíos, musulmanes, no digamos, menos en España y en ciertos reductos que parece que no hemos salido del armario, que parece que nos avergonzamos de nuestra cultura, que es profundamente laica y profundamente rica. Bueno, pues recupera eso. Y además es que necesitamos que también, si yo quiero anunciar a Cristo, si quiero anunciar el Evangelio, la mejor manera es yo mismo sentir entusiasmo en mi vida, en mi experiencia. Yo puedo decir que el vino de Ribera de Duero es una maravilla porque lo he probado y lo he disfrutado. O las cocochas, porque lo he disfrutado. Sé la maravilla que es el caminar, pues el kayak por el mar, porque lo he hecho y lo puedo. Si no, sería un teórico y perdería capacidad de impacto. Bien, por tanto, en este caso, el profesor que ha permitido recuperar su experiencia cristiana, el darse cuenta de la maravilla que es encontrarse con Dios, que al margen de cómo haya sido su vida, o sea, si Dios me midiese a mí por mi pasado, yo tengo menos futuro que más en el gobierno catalán, o sea pero sin embargo, me parece, pero lo que sí es claro es que lo que me dice el Evangelio es mira hacia adelante, no mires hacia atrás, recorre el camino que tienes por delante. Es decir, a Dios le importa un pimiento mi pasado delictivo y pecaminoso, le importa que yo, además, no tengo que hacer nada, solo he de dejarme tocar por Él. Entonces, estar en una escuela cristiana para los profesores es una ocasión de recuperar la experiencia de Dios. Estamos ya en recta final. Y, por tanto, quien lo viva, de modo natural, el educador cristiano es evangelizador. ¿Y qué es evangelizador? Bueno, pues hace 4 cosas. Primero, es testigo natural de lo que vive con alegría, vive cuidando a las personas cercanamente. Eso lo vive un cristiano o alguien con una cultura cristiana, la cercanía al pequeño, al pobre. Segundo, a veces sí que habla en clave cristiana, anuncia explícitamente en una tutoría, oye, pues mira, hay que perdonar. ¿Qué pone el Evangelio? Pues a veces hay que recordarlo. Tercero, acompañando a la persona, ser presencia, ser compañía. Y después, lo que hacía Cristo, mediante signos salvíficos, estar al lado del que sufre, consolar, cuidar a los demás. Ese es un momento clave en la evangelización, el cuidado del débil, del sufriente. Bien, por último, y esto es lo último, ¿cómo es y cuál es la propuesta? Nuestra propuesta ideológica, nuestra propuesta es revolucionaria, que es nuestra lógica en una escuela cristiana es una lógica revolucionaria, es la lógica de las bienaventuranzas. Si esta es nuestra lógica, bienaventuranza primera, estamos frente a la lógica del éxito, del escalafón. Tenéis que conseguir buenas notas para llegar a formaros bien, para entrar con ventaja en el mercado laboral y ser grandes ingenieros, médicos. Eso está en la entraña a veces de la educación y de la LOMCE, ¿no? Pues dichosos los pobres de espíritu. Lo nuestro es reconocer nuestra menesterosidad. Segundo, frente a la lógica anestésica, no hay por qué sufrir, no hay por qué pasarlo mal, nosotros acogemos el dolor, nos acercamos al dolor. No huimos a través de diversas formas anestésicas, ¿no? Sabemos estar al lado del que sufre. Tercero, frente a la lógica del poder, vamos aquí a hacer un centro para influir desde arriba, esto yo lo he escuchado en algún movimiento cristiano, llegar arriba para desde arriba transformar, influir, eso es teocracia en estado puro y ocurre en España. Frente a la lógica del poder y de el principio de ruptura, es decir, bienaventurados los mansos, aprender a no devolver mal
al mal que me han hecho, sino bien al mal y transformar así la realidad. Después, frente a la lógica relativista, todo vale. Bueno, tampoco hay que ser tan así, tampoco te pongas así. No. Bienaventurados los tienen hambre de justicia. ¿Qué es la justicia? Lo que se ajusta al ser humano y lo que se ajusta al Evangelio. Y lo que se ajusta al ser humano, que es que no son dos cosas distintas. No todo vale. No toda la cosificación de las personas, la utilización de las personas, eso no vale. No podemos transigir con cualquier... De ahí que os hablaba antes del profetismo, ¿no? Hay que denunciar. Después, y por terminar, bienaventurados frente a la lógica de la violencia, de la competitividad, la lógica de la paz. En este lugar en el que estamos da gusto decir esto, como compromiso en el trato entre nosotros, la paz interior y la paz exterior. Y por último, saber algo apasionante. Si hacemos las cosas bien, habrá desde fuera, pero a veces más desde dentro, quien nos ponga a caldo, quien nos persiga. Cuando uno tiene identidad y la expone, y dialoga, y razona, y se hace cercano, y vive como cristiano, y vive con esta lógica distinta, esto es molesto. Va a haber pequeñas persecuciones, pequeñas ironías, vetos, incomprensiones. Congratulations. Cuando alguien me dice, fulano, y me prohibieron hablar, o me prohibieron publicar esto, porque esto molestaba, porque podía producir conflicto. Pues señores, no hemos venido a traer paz a la tierra, sino conflicto, en el buen sentido, en el sentido de Cristo. Pues nada, seamos muy conflictivos y gracias por vuestra atención.